Sí, profe, listo, gracias. Bien. Bueno, entonces, una segunda definición o algo que podemos ver por acá es, pues, un mínimo, ¿no? Un mínimo absoluto. Entonces, vamos a ver, es muy similar. Entonces, diríamos dos. Un valor f de c sub 0 es un mínimo absoluto de una función f si f de x es mayor o igual que f de c sub 0, ¿no? Para toda x que pertenece al dominio de la función f. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos de este tipo de valores y en algunas funciones. A ver qué cosas son importantes allí. Entonces, digamos, sea f de x, pues, digamos, sea f de x igual a x al cuadrado, definida sobre el intervalo cerrado 1,2. Bueno, entonces esta función tiene, digámoslo así, esta función tiene un máximo absoluto, ¿Cuál sería? Ese máximo absoluto es f de 2 y eso es igual a, pues, 2 al cuadrado y eso es igual a 4. O sea que el valor máximo absoluto es 4, ¿sí? Y ocurre cuando x vale 2. Y tiene un mínimo absoluto ¿cierto? Que es f de 1 y eso es igual a 1 al cuadrado, pues eso es igual a 1. ¿No? Eso ocurre cuando x vale 1. Es decir, observen que los máximos aquí en este caso para esta función ocurrieron en los valores frontera o los valores extremos del intervalo, ¿sí? Valores fronteras o valores extremos del intervalo, en este caso 1 y 2, ¿sí? En 1 ocurre el mínimo y en 2 ocurre el máximo absoluto. Si graficáramos un poquito más esa función, ¿sí? Miramos la gráfica de esa función aquí en un plano cartesiano, digamos por acá, considera el plano acá, y voy a considerar aquí eje, bueno, por aquí 1, 2, y voy a considerar por acá 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, cuando vale 1,
vale 1, es decir, la función está acá. Cuando vale 2, vale 4. Esta es una función que hace algo así. Un pedazo de esa parábola. Y entonces vemos el valor máximo de la función es aquí en 4 y el valor mínimo es aquí en 1. Entonces recordemos que este es el eje y igual a f de x. Entonces cuando x vale 1, la función toma el valor de 1, o y toma el valor de 1, y cuando vale 2, y toma el valor de 4, o la función toma el valor de 4. Entonces, no ir a confundir el mínimo de la función es 1 y el máximo de la función es 4, ¿sí? No irlos a confundir con estos numeritos de aquí en la parte. Este número, ahí en 1 ocurre el mínimo. Y cuando x vale 2, ocurre el máximo. Pero no es que 2 sea máximo. El que es máximo es el valor de la función en 2, evaluada en 2. Entonces, ahí hay dos cosas, ¿no? El valor máximo de la función es 4 y ocurre, ese valor ocurre cuando x vale 2, es decir, es cuando es el extremo, en este caso los valores extremos del dominio. Digamos, el dominio en este caso, cuando digo definida sobre el intervalo, el dominio de la función no lo están restringiendo, no lo están dando, que es el intervalo de 1 a 2. Cerrado en 1, cerrado en 2. Incluye 1 y 2. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Para esa misma función, veamos como un ejemplo B, digamos, sea f de x igual a x al cuadrado para toda x que pertenece al intervalo abierto 1,2. ¿Sí? Entonces digamos que es f de x, esta función no tiene valor mínimo absoluto ni valor máximo absoluto. ¿Sí? No lo tiene. No tiene ni valor mínimo ni valor máximo. La forma como está definida. No tiene esos valores. ¿Sí? ¿Por qué? Si vemos la gráfica de la función, la miraríamos por acá. Tenemos acá 1 y 2. Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces la función está de la siguiente manera. Cuando la función presenta esta curva, ¿no? Por supuesto, no tiene valor máximo ni tiene valor mínimo. Observe que aquí en 2 la función no está definida, ni en 1 la función está definida. ¿Por qué? Porque ni 1 y 2 pertenecen al dominio. Uno dice, bueno, pero el que está enseguida de 1, pero ¿quién es el que está enseguida de 1? No sabemos. Ahí hay alguien, por supuesto, pero ¿quién es? Usted no puede decir quién es. Ni yo, ni nadie puede decir quién está en los números reales, ahí en ese intervalo. No podemos decir quién es. Entonces,
Lo que pasa es que no podemos determinar quién es el mínimo absoluto ni el máximo absoluto. ¿Listo? Porque la función pues tiene ese comportamiento. El dominio de la función está allí. Entonces, esa función, así como está definida, no presenta ni valor máximo absoluto ni valor mínimo absoluto. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Sí, Acá profe. estamos, profe. Ah, bueno. Veamos otro ejemplo. Veamos un ejemplo C. Sea la función f de x igual a x al cuadrado definida en el intervalo menos 1,2. Pues digamos que esta función que tenemos ahí, esta función tiene valor máximo absoluto, f de 2, y eso es igual a 4, ¿no? Y tiene valor mínimo absoluto f de 0 igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Entonces, si miramos la gráfica de esa función, vamos a ponerla por acá. Tenemos la gráfica de la función. Por acá, menos 1. Aquí 1. Aquí 2. 1, 2, 3, 4. Entonces esa gráfica, cuando vale 2, bueno, cuando vale 1 vale 1, cuando vale 2 vale 4. Vale 0 vale 0, cuando vale 1 vale menos 1 vale 1. Entonces la gráfica hace más o menos esto. Eso más o menos. Entonces tiene un valor mínimo, ¿cierto? Tiene un valor mínimo. La función aquí, cuando x vale 0. Y tiene un valor máximo aquí cuando x es igual a 2. X igual a 2, x igual a 0. ¿Y cuál es el valor máximo absoluto? Este, 4. ¿Cuál es el valor mínimo? Este, 0. Ahí no hay de otro, ¿cierto? Entonces, ojo acá que no siempre son los extremos, ¿no? Miren acá que el máximo ocurrió allá en un punto frontera, digámoslo así, la frontera del intervalo 2, ¿sí? Pero el mínimo no ocurrió en menos 1, ocurrió en 0. Entonces, sin embargo, ese es un mínimo absoluto, mínimo absoluto. Para la misma funcioncita, digamos que ahora la vamos a definir de la siguiente manera. Para la función
para la función f de x igual a x al cuadrado definida en el intervalo menos 1,2 abierto. Entonces, esta función ahora definida así. Entonces, esta función no tiene máximo absoluto. Tiene máximo absoluto. Pero tiene mínimo absoluto. F de 0 igual a 0. Entonces, si viéramos la gráfica de esa función, es muy similar a esta, ¿no? Si tenemos por acá aquí está menos 1, aquí está 1, y por aquí está 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Y un hueco. Aquí hay otro huequito. Y está definida en los demás puntos. Entonces, por supuesto, ahora no tiene un máximo porque no sabemos o no podemos determinar quién es el máximo. Pero sí podemos determinar quién es el mínimo, ¿cierto? El mínimo, el valor mínimo sigue siendo 0 acá. Es el valor mínimo, x igual a 0. Entonces, otra vez, no depende tampoco de la función, de la forma de la función, depende del dominio, ¿no? Hay que mirar el dominio de la función aquí para determinar eso. Y la forma, por supuesto, también de la función, de la gráfica, ¿no? De la función en sí también influye la ecuación que tengamos, la definición del dominio. Entonces, observe que la anterior tenía máximo, claro, porque el intervalo era cerrado. Tenía un mínimo. Entonces, esos ejemplos pues, nos ilustran algunas cosas que podemos observar de las funciones. Si están ahí o se fueron. Sí, señor. Ya estamos aquí. Ah, bien. Entonces vamos a ver el siguiente teorema. Este teorema dice, una función sea f una función continua sobre un intervalo cerrado. Sobre un intervalo cerrado. Y vamos a empezar a escribirlo A, B. Siempre tiene un máximo absoluto. Siempre tiene un máximo absoluto. Siempre. Tiene un máximo
absoluto y un mínimo absoluto sobre el intervalo. Bueno, entonces, ojo, ¿no? Entonces hay una condición para la función y una condición sobre el dominio, sobre el intervalo en el que está definida. Entonces, la función debe ser continua y el intervalo debe ser cerrado. Entonces, si se cumple eso, si la función es continua, el intervalo es cerrado, entonces la función tiene máximo absoluto y mínimo absoluto sobre el intervalo. Ojo que el teorema no está diciendo quién es el máximo y quién es el mínimo. Garantiza que tiene. Tiene un máximo absoluto y tiene un mínimo absoluto. Tiene un máximo absoluto y tiene un mínimo absoluto. Eso nos garantiza, pues, ese teorema. Bueno, entonces vamos a decir nota, una nota allí, nota. Cuando un extremo absoluto, ocurre en un punto frontera de un intervalo ¿sí? Como en el caso de la primera función que definimos, que tenía su máximo en 2 y su mínimo en 1, que estaba definida en el intervalo 1, 2. En ese caso, el extremo absoluto o los extremos absolutos ocurren en puntos frontera. Entonces, cuando sucede eso, decimos que se trata, o le ponemos nombre, extremo de un punto frontera. Decimos que se trata de un extremo trata de un extremo de un punto frontera. Un punto frontera. Bueno. Ahora otra definición, una cosa que llama extremos relativos. Extremos relativos. Entonces, vamos a decir un punto primero, un valor f de c sub 0 es un máximo relativo
máximo relativo de una función f o función f si se cumple si f de x es menor o igual que f de c sub 0 para toda x, para toda x en algún intervalo abierto, en algún intervalo abierto que contiene a c sub 0. A c sub 0. Entonces ya no es para todo x en el dominio, sino para algunos, ¿sí? Para toda x metida en algún intervalo abierto que contiene a c sub 0. Entonces, me explico ahí con eso del intervalo abierto. Entonces, supongamos que todo esto es lo que está en naranja, aquí está A y aquí está B. ¿Sí? Ahora, supongamos que C sub 0 está por acá. Y ahí ocurre un máximo relativo de la función. Entonces, ¿qué significa la definición? Que yo debo tomar un intervalo abierto o una vecindad alrededor de C sub 0. Y todos los x acá, para todos los valores de x, estos que están acá dentro de este intervalo, eso es lo que está diciendo, para toda x en un intervalo abierto, o sea, para todos estos que están ahí dentro, ese intervalo contiene a c sub 0 para todo x en algún intervalo abierto que contiene a c sub 0, que contiene a c sub 0. Entonces, se cumple que los valores de x son menores de ¿cuáles? De estos x verdes que estoy pintando acá. El valor de esos, o sea, f de x es menor o igual que f de c sub 0. O igual, no puede ser igual. Entonces puede ser que la función en ese pedacito pues haga algo como así, por acá, por acá. ¿Sí? Entonces en ese, y puede ser que más adelante se dispare por allá. Pero justo ahí, en ese pedacito, los que están alrededor se cumplen la desigualdad. A eso es lo que se refiere con algún intervalo abierto. Para toda x en algún intervalo abierto que esté ahí. Se cumple esa situación. Entonces, ese es un máximo relativo. Un máximo relativo. Bueno, está contenido. Ahora, si el máximo ocurre aquí, justo, si el máximo ocurre justo ahí en el punto, justo aquí en el punto frontera, entonces lo que va a ocurrir es que no es un máximo relativo, es un máximo absoluto, porque ahí ya no puedo escribir o hacer un intervalo abierto. Si está ahí, pues yo cómo voy a hacer un intervalo abierto, ¿sí? Lo máximo que puedo hacer es un semiabierto y dice que debe ser abierto. Entonces, ahí ya no cumple la definición. Entonces, ese punto, si llega a ser el máximo ahí, digamos que la función hace por aquí esto, y luego hace ahí. Entonces, todos los demás puntos, ahí ocurre el máximo. ¿Sí? Todos los demás están por debajo, todos los valores. Entonces, es un máximo absoluto y no un máximo relativo. Entonces, por aquí ocurriría un máximo relativo, por aquí estaría otro máximo relativo. ¿Sí? Ahí voy mirando, por aquí ocurriría un mínimo relativo, por aquí ocurriría un mínimo absoluto. ¿Sí? Bueno, dependiendo.
Pero no podemos pensar en los extremos. En los extremos, pues hay que mirar cómo está determinada la función. Entonces, extremos de un punto frontera, pues extremo de un punto frontera. Bueno, entonces ahora tenemos la máximo relativo. Veamos qué sería un mínimo relativo. Entonces, un valor f de c sub 0 es un mínimo relativo de una función f si f de x es mayor o igual que f de c sub 0 para toda x en algún intervalo abierto que contiene a c sub 0. Ahí está la situación de mínimo relativo. Entonces, nota. Una notica ahí. Nota. Todo extremo absoluto con excepción de un extremo de punto frontera es un extremo relativo. Bueno, entonces todo extremo absoluto, si el extremo absoluto no está en la frontera, entonces también es un extremo relativo. Si ya va a estar en la frontera, pues no aplica la definición, porque es para algún intervalo abierto, y allí no puedo construir ningún intervalo abierto que contiene al puntico, ¿no? Entonces no aplica la definición. Entonces ellos si llegan a ser fronteras, pues son solamente absolutos, pero no son relativos. Entonces vamos a dar una definición por acá. Vamos a decir vamos a decir un valor crítico también. Un valor crítico de una función f es un valor c,
en el dominio de F, valor C, en el dominio de F, tal que la derivada de esa función evaluada en ese punto C vale 0. O la derivada en ese valor no existe. O la derivada en ese valor no existe. Entonces, todo punto aquel en el cual la derivada, todo punto aquel del dominio donde la derivada de la función valga 0, ese punto se denomina crítico, punto crítico. Veamos ejemplos. Dice, encontrar los valores críticos de la función. Encontrar. Disculpe, profe, ¿la podría volver un momento? Claro. Listo, gracias. Dice, encontrar los valores críticos de la función f de x igual a 3x a la 4 más 4x al cubo menos 12x al cuadrado a 10. Bueno, entonces veamos la definición. La definición dice que un valor crítico de una función es un valor c en el dominio de la función tal que la derivada vale 0 o no existe en ese punto. Entonces miremos ahí con respecto a eso. Entonces tenemos que, debemos derivar esa función, hallamos la derivada. Entonces f' de x pues, va a ser igual a 12x a la 3 más 12x al cuadrado menos 24x. Y la derivada de 10 vale 0. Entonces nos dice que f' de x igual a 0. Entonces igualemos a 0 para que nos quede una ecuación y determinar los valores de x que hacen que eso se anula. Entonces tomemos 12x al cubo menos 12x cuadrado menos 24x igualamos a 0. Factorizamos, en este caso factoricemos 12x factor de x cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Entonces nos va a quedar 12x factor de x menos por x más, y dos números que multiplicados den menos 2, pero que sumados den menos 1. Entonces 2 y 1, ¿no? Menos 2 por 1 nos da menos 2 y menos 2 más 1 nos da menos 1. Entonces hemos obtenido algunos puntos. Digamos que un punto x0, ¿cierto? Otro punto x
igual a menos 1 y otro punto x igual a 2. Entonces, en esos puntos la derivada se hace 0, es decir, son puntos críticos de la función. Puntos críticos. ¿Están en el dominio de la función? Por supuesto que están en el dominio de la función, porque el dominio de esa función, ¿qué? Es todos los números reales, ¿no? Y estos tres en particular, pues están ahí. Entonces, de esa manera, pues hallamos los puntos críticos de la función. Los puntos críticos de la función. ¿Estamos? Señor. Bueno. Veamos otro ejemplo. Dice, encontrar los valores críticos de la función los valores críticos de la función f de x igual a x al cuadrado sobre x menos 1. Entonces, para eso, otra vez, lo que tenemos que hacer es derivar esa función. Entonces, f' de x derivamos como un cociente, ¿no? Entonces nos va a quedar arriba del numerador 2x por el denominador, que sería x menos 1, menos x al cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado. Bueno, miremos a ver qué nos queda aquí. Nos va a quedar 2x al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado. Bueno, entonces f' nos va a quedar igual a x al cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado. Ya que esto va a ser igual a x factor de x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Igualamos a 0 porque debemos igualar a 0 y resolvemos esa ecuación en 0. Entonces lo que nos queda es que tenemos un cociente que nos da 0, por supuesto el denominador nunca puede ser 0. Entonces lo que tenemos es que x factor de x menos 2 es igual a 0. De ahí tenemos dos puntos, que x vale 0 y otro punto que x vale 2. Entonces son dos puntos críticos. Y además, si evaluáramos la derivada en 1, no existe. Entonces, como f de 1 no existe, entonces x igual a 1 también es un punto crítico. O sea que tenemos estos dos donde tenemos tres puntos críticos. 1, 0 y 2. Este último, es porque la derivada no existe. Y los otros dos es que la derivada se hace 0. Cuando evaluamos ahí en estos dos puntos, la derivada se hace 0. Y en x igual a 1 es que la derivada no existe. La derivada no existe. ¿Estamos? Sí, señor.
Listo, entonces, ojo aquí que hay que tener en cuenta, ¿no? Que la derivada se anule, es decir, que valga 0, o que la derivada no exista y ahí también encontramos puntos críticos. ¿Puedo pasar la diapositiva? Sí, profe. Bueno, veamos este teorema acá. Dice, sea f una función continua sobre un intervalo a, b. F diferenciable en F diferenciable en el intervalo abierto a, b. ¿Sí? Observe que aquí es continua sobre el cerrado a, b y f de la función diferenciable en el abierto. Entonces, si f de a es igual a f de b y eso es igual a 0, entonces hay un valor C que pertenece al intervalo abierto tal que la derivada de ese valor vale 0. Bueno, eso más o menos, si pensáramos gráficamente cómo sería la situación. ¿Qué pasa? Entonces, si tuviéramos una función de este estilo, acá, y un punto A por acá, aquí un punto C por acá y un punto D por acá. Entonces, entre A y C, o sea, lo que tenemos es que F de A es igual a F de C. Bueno, voy a utilizar aquí A, B, C, D. Voy a usar B aquí en lugar de C, B y D. Es igual a 0. Entonces, en ese intervalo abierto por acá, entre A y B, debe existir algún punto. Vamos a poner C. Tal que al evaluar la derivada, es decir, la derivada representa la pendiente de la recta tangente. Entonces, si trabajamos recta y tangente acá, ¿sí? Ese puntico ahí la derivada vale 0. Lo mismo para
para este caso, ¿no? Aquí entre B y D, pues en alguna parte debe existir algún punto, llamémoslo C', otro puntico. C'. También que al evaluar allí la derivada, que representaría la pendiente de la recta tangente, entonces también esa pendiente valdría 0. Nosotros que estamos diciendo puntos donde la tangente es horizontal. Puntos donde la tangente es horizontal. Entonces, el teorema lo que nos afirma es que hay un punto, existe un puntico. No nos dice cómo encontrar el puntico, pero sí nos dice que hay un punto ahí donde la derivada es 0. Claro, la función debe ser continua en el cerrado, diferenciable en el abierto, o sea, hay condiciones, no es solamente, hay condiciones para la función. Si se cumplen eso, además se debe cumplir esta otra condición, que la función, ¿sí?, para dos puntos, ahí veo para dos extremos, tienen el mismo valor. Eso quiere decir que la función o bajó, en algún momento bajó y volvió a subir y pasó por el mismo punto, es decir, por x igual a 0. Y lo mismo ocurre por y igual a 0, perdón, y igual a 0. Y lo mismo ocurre, entonces, si eso pasa, ahí existe un puntico en ese intervalo. Existe un punto. No, no, ojo aquí, no dicen a confundir, no se trata del punto medio, no. Porque la curva puede llegar a estar, si consideramos otra función, por ejemplo esta, que es una función de este estilo, qué sé yo, una función de este estilo. Bueno, esa no me quedó como tan elegante a lo que quería hacer. Entonces, claro, si este es el punto A y este es el punto B, pues no se trata del punto central, ni el punto medio, ni nada. Que aquí para efectos de ese gráfico anterior, pues sucedió, ¿no? Pero por aquí podríamos pensar en un puntico más o menos por acá, ¿sí? Que no es necesariamente el punto medio entre A y B, no, no, ¿sí? Es cualquier punto que esté allí. Garantiza que existe un punto que cumple esa cuestión ahí, que si trazamos la recta, que para algún punto la pendiente vale 0, es decir, la derivada vale 0, o la recta tangente es horizontal. La recta tangente que toca o que coincide con el valor de ese punto ahí. Entonces el teorema lo que está garantizando es la existencia de ese valor C. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces aquí es como el complemento del teorema del valor medio. Este teorema dice lo siguiente. Dice sea f una función continua sobre un intervalo cerrado y diferenciable en el abierto. A, B. Entonces,
Entonces, existe un valor C tal que F' de C es igual a F de B menos F de A sobre B menos A. B menos A. Bueno, entonces ahí tenemos ese teorema. Bueno, vamos a dejar por ahí. Luego continuamos. ¿Listos? Vamos a dejar por ahí hoy. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Bueno, que estén bien. Buena tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.